En resumen decía que Dios le había dado aportes y que le mandaba a decir al pueblo dominicano que si se iba con Santana iba a fracasar y que debía abandonar a Duarte. Así de sencillo. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿y qué es esto? Porque la idea que uno tiene es que la iglesia es totalmente pro-artista y pro-dominicanista. Por lo menos así se presenta, pero resultó que investigando me doy cuenta que los historiadores sí saben que eso no fue así. La gran mayoría de los historiadores saben qué fue lo que sucedió, por qué la iglesia persiguió a Duarte, por qué la iglesia se enfrentó a los trinitarios, que los 9 fundadores eran masones. Y empiezo a investigar qué fue lo que pasó. Cuando empiezo a leer y a averiguar y a buscar datos, me doy cuenta que la historia ha sido escrita al revés. Tuve la sorpresa muy agradable el pasado jueves en Santiago, en el Centro de León, donde el sacerdote jesuita Pablo Mella, de aquí capitaleño, unos 50 años, dio un conversatorio en el Centro de León donde hablaba de su último libro que se llama Los espejos de Duarte. Ahí él presentó el conversatorio. Cuando veo en la pantalla una carta de Duarte con la firma y los 3 puntos de la masonería que forman el triángulo equilátero. Y dice el sacerdote: no solo los 3 puntos de la masonería de Duarte se borraron de la historia, sino muchas cosas. Él hace un estudio bibliográfico y documental y llega a la conclusión que nosotros nos han hecho una novela, una ficción de la historia dominicana. Eso se comprende cuando uno se da cuenta de que los grupos dominantes dominan a los pueblos a través de la ideología. Y la ideología es una cosa que se fabrica. En lo que sabemos, en la época de Duarte y aún ahora, existen 2 divisiones de ideología fundamentalmente, que son, como dice, el Partido Azul y el otro era el rojo. Es decir, la ideología liberal y la ideología conservadora. La información que hemos recibido de esa lucha entre esas 2 ideologías es muy superflua. Los historiadores se atreven a decir porque se enfrentaron los liberales y los conservadores. Pero ¿quién eran los conservadores? Los conservadores han sido desde aquella época y hasta hoy los conservadores de siempre. En el caso de nuestra civilización, la religión católica, apostólica y romana, en aquella época, por mandato del Papa Rey de los Estados Pontificios, que en ese entonces todavía existían, más no el Vaticano, como Estado o ciudad del Vaticano, daba instrucciones precisas para combatir a todas las revoluciones que provenían del pensamiento liberal masón que provocaron la Revolución Francesa. Entonces, ese episodio de la lucha ideológica, tanto de aquella época, donde los masones fueron los principales protagonistas de todas las independencias de América, prácticamente, empezando por la independencia americana, que ustedes han visto todo ese tipo de documentales donde los trazados de Washington y todos los símbolos aquellos masónicos que se encuentran en el mismo dólar donde aparece la pirámide con el ojo del gran arquitecto del universo, observando todo en una pirámide truncada que nos recuerda el antiguo Egipto. Entonces, esa lucha ideológica que se dio en aquella época, donde Duarte fue perseguido y declarado prácticamente hereje, que eso era la maldición más grande, decir que una gente no estaba con locura con la iglesia. Aunque hay que decir que había curas masones y que muchos curas como
al mandato de la autoridad civil y no de la autoridad eclesial. Todos esos episodios, cuando uno empieza a descubrirlo, uno lo que se da cuenta es que aquí ha habido una trama contra la identidad nacional, contra la identidad de Juan Pablo Duarte, el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y va a remitirnos a estos escudos que vemos acá. Y en esos escudos uno puede descubrir una serie de símbolos anticlericales, como es el voto frío, símbolo de la libertad usado en la Revolución Francesa, o como es la serpiente masónica, que yo no tengo la serpiente masónica, que es un oro, una serpiente que se traga su propia cola, que contradice el sentido lineal que mantiene la religión católica. La palabra patria en el escudo, la palabra patria en ese tiempo era totalmente opuesta al clero. El clero no quería patria, el clero quería anexión. El clero, la palabra libertad en esa época no era el significado de ahora, era un anatema. Era un anatema. La misma Biblia que era usada por los masones de antes y de hoy, que aparecen esos escudos con el voto frío arriba de ella, indica claramente que no era la Biblia católica, sino la Biblia aquella evangélica, que tenía una interpretación libre de la palabra de Dios, no sujeta a los mandatos del papado. De manera que uno se da cuenta que la independencia y lo que allí pasó fue una lucha ideológica a muerte que se dio entre esos dos grupos. Y esos datos a nosotros nos fueron totalmente ocultados. Yo me enteré de la pastoral de 1844, del 24 de julio del corte, me enteré hace apenas un año quizás. Un documento desconocido que Rodríguez de Maurici encontró en los archivos catedralicios cuando buscaba otra cosa, se tomó un ello en el año 1947, lo tomó, hizo una transcripción y lo envió al Archivo General de la Nación, donde los historiadores, muchos lo mencionan, pero muy latinamente, porque aquí todo el mundo le tiene miedo al poder clerical. Miedo, terror. Y mientras la gente no se le quite ese terror, la luz no llegará a este pueblo. Y lo digo porque dentro de ese conocimiento que hay está la identidad nacional. Duarte lo que nos mandó a nosotros es a crear una nación libre, liberal, absolutamente democrática, sin el artículo 55 que le puso Santana, donde el pueblo es quien debía de decidir las cosas. Sin embargo, a nosotros se nos inyectó una ideología diferente, una ideología. Duarte lo presenta como un individuo tímido, hasta poco hombre, porque he visto en la prensa una vez que le llegaron a decir: yo denuncié y nadie dijo nada. Hay un terror entre los historiadores, perdón, de los historiadores, pero le tienen miedo a una sotana, que ven que es el diablo lo que ven cuando ven una sotana. No se atreven a decir las cosas que conocen, y ellos que son los que estudian, son conscientivamente, desde el punto de vista de su conciencia, son los obligados a informar al pueblo lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Hay otra cosa todavía peor, y es el asunto de la educación. Porque, en fin, toda historia es una ficción y es una composición que le escribe el ganador a su estilo, a su conveniencia, para manejar a través de la ideología, educar a través de la ideología. ¿Y cómo se educa a través de la ideología? Tomando el mando de la educación nacional. El concordato dice que la educación nacional debe estar regida por los principios católicos. La educación nacional, y de hecho así lo es. La estructura que tiene la Iglesia metida en la educación nacional
es fabulosa. Controlan los programas, controlan todo. Cuando se va a hacer un texto de historia, inmediatamente ahí aparecen los custodios de la ideología y de la verdad para impedirle a nuestros estudiantes, porque nosotros podemos estar informados aquí, pero nosotros no producimos ningún cambio en la sociedad, porque mientras nosotros somos 100, 200, 1000 o 10.000 y quizás 100.000, todos los días nacen nuevos niños que son adoctrinados en una especie de fe patria, donde todo lo que les meten en la cabeza es mentira, son puras mentiras. El mismo sacerdote Pablo Mella está denunciando esta situación en el libro, está haciendo una denuncia, pero él es una gota de agua dentro de su propia iglesia. Los intereses clericales desde la época de Constantino, la iglesia católica constantiniana, producto manipulada por el Estado y que le ha servido a los estados y que ha implementado la ignorancia, que creó todas esas bibliotecas antiguas con el único fin de coger los libros y guardarlos para solo sacar aquello que se podía leer. Recordamos, por ejemplo, la invasión de los Orios en la costa norte, en 1600 y pico. Yo hice un ensayo a Francoya en el primero de la universidad que se llamaba Los motivos religiosos que indujeron al rey a la devastación. Yo me metí en la biblioteca, recuerdo que estaba en el edificio público de la madre maestra, y ahí había una biblioteca llenando fichas. Conclusión: dos motivos: la competencia religiosa y la competencia económica. Mandaron a recoger todas esas Biblias a quemar. ¿Por qué? Porque la Biblia protestante era el símbolo de la independencia. Lutero decía que el hombre solo tenía que enfrentarse a Dios y anulaba la casta sacerdotal, porque la casta sacerdotal es totalmente parasitaria por naturaleza. Por otro lado, en aquella época a la Iglesia Católica no le quedaba otra opción que irse a favor de Satán. O sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Lo que uno critica es que vengan a dormir a uno, cogiendo a uno de idiota, para meterle el puentecito y hacer misa a Duarte y a otro, y que ya en la época cuando Porter lo recibió, cuando llegó la primera vez después de la independencia, santo de padre de la patria, ya Porter estaba conspirando con Santana. Si fue que lo hizo, como dice Mella, el padre de la iglesia, que cree que son inventos de Rosa Duarte, inclusive él mismo presentó un documento de Duarte con fecha de 1838 diciendo cosas que sucedieron 10 y 15 años después del documento, y presentó el documento. O sea que ha habido una manipulación, como se hace con toda la historia. Entonces nosotros tenemos que contarnos la historia al derecho, para nosotros entonces ver cómo le contamos esa historia al pueblo, cómo tomamos de nuevo la independencia civil, de la sociedad civil, y separamos al clero de los asuntos civiles, de los asuntos propiamente que nos conciernen a todos, porque es una sociedad que debe ser tolerante con todas las religiones, con todos los grupos. Decía Osmos, al cual le tocaba su proyecto de educación, decía Osmos que el daño que ha hecho la Iglesia Católica a este país no es porque sea católica, ¿no? Sino que cualquier religión ya representa intereses dogmáticos, estudios particulares que no tienen que ver con la sociedad que hemos formado, que es una sociedad pluralista, donde cada quien debe de hacer con su vida lo que le venga en gana, donde los recursos es de todos, no para privilegiar un grupo sobre otro grupo. En el año 1923 se
se declaró el Estado laico dominicano, o más que laico, el Estado aconfesional. Es decir, el Estado no puede asumir una confesión porque la confesión que se asume solo la conciencia asume la confesión y el Estado no tiene conciencia. El Estado no puede asumir. De tal manera que nosotros estamos viviendo un medio nuevo de ese punto de vista aquí y no nos damos cuenta. Y nosotros tenemos de alguna manera que despertar. En el libro están todos los argumentos, uno por uno, rebatidos. Todos los argumentos que demuestran que la Iglesia en ningún momento estuvo a favor de Duarte, ni lo está. Porque el pensamiento de Duarte es el pensamiento laico, de una sociedad sin privilegios, y esa es una sociedad que está brillando. Nuestra aspiración es por lo menos que nosotros nos pongamos al tanto de averiguar estas cosas, interesarnos por estos puntos. Y aunque yo sé que es un poco difícil, porque inclusive los mismos masones, aquí sucedió un caso especial con la masonería, ya que la masonería y la iglesia iban juntitos. Los únicos masones que enfrentaron a la iglesia fueron los trinitarios, que cogieron y dijeron: vamos a poner cubo y le vamos a poner oro frígido, no le vamos a poner la Virgen de la Altagracia, ni le vamos a poner estas cosas, el oro frígido, la serpiente, la palabra patria, la palabra libertad. Inclusive uno le metieron un bastón egipcio, esos que son extraños, un bastón egipcio que usan los masones. Los masones dominicanos, y con perdón de los masones, yo escribí unos artículos que decían: a los masones despiertos y a los dormidos. Y le diré 10 o 15 artículos para decir lo que yo sentía. Y es que la masonería dominicana, a diferencia de otras masonerías que he visto, tiene que insertarse en la sociedad, o sea, la problemática social del pueblo dominicano, porque yo soy lo que pienso que la masonería es un gran tesoro de muchos valores, pero entonces tiene un principio, y es que no se parcializan ni asumen posiciones políticas. Sin embargo, yo he visto que los masones de otros países, de México, de Argentina, han buscado una fórmula, porque ya la masonería en aquella época se lanzaba a la calle, la masonería, pero aquí en Dominicana estaba un poco escondida. Ya la masonería esotérica, que es una consumo personal, pero no para. Tiene que insertarse en la sociedad. Si quiere pervivir, la masonería se tiene que insertar en la problemática y asumir posiciones. Tiene que asumir posiciones. La masonería sabe que la iglesia es el enemigo número uno de la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería dice: todo hombre libre, y no creemos en dogma. ¿Ya es suficiente? Y cada quien puede creer en lo que quiere, y cada quien puede pensar como quiera. Entonces, el combate que ha habido entre la masonería y la iglesia es una cosa histórica. Inclusive en una época que muchos sacerdotes se metieron a masones y el Papa tiraba una cura condenando a todo cura que hablara o sea, viviera o ayudara a la masón. Pero parece que sucedió ese fenómeno cuando el Papa tiró una bula, Humanum Genus, creo que se llamaba, en 1860 y pico o 70. El obispo de aquí, que era Merino, no recuerdo, tuvo que escribir a Roma y decir que yo no la voy a publicar en Dominicana, porque si la publico va a traer problemas. Aquí los masones no nos dan problemas. Los masones van a misa y traen a la familia misa y comulgan, cosa prohibida por la iglesia. Porque la iglesia prohibía que el masón comulgara, que fuera misa. Eso era. Recuerdo que en Santiago no dejaban enterrar a los masones en el cementerio común y hubo un asunto. Bueno, en fin. En este libro, la historia
100 años, y creo que hemos podido demostrar o presentar evidencia de que la situación que se presentó de la lucha ideológica de aquella época no es la que a nosotros nos han enseñado, absolutamente. Es una iglesia donde el Tribunal Constitucional, nosotros lo emplazamos el año pasado, porque anunció que iba a hacer un teléfono para celebrar el primer aniversario del Tribunal Constitucional. Y nosotros le dijimos en una carta que ellos no podían, porque ellos son el tribunal, que cuando vaya una querella en contra de un concordado, ellos no pueden asumir oficialmente una posición a favor de una religión y discriminar a las otras religiones, y discriminar a los ateos, o a los agnósticos, o a los otros, porque es una sociedad civil. Y sin embargo, el presidente cogió a los otros y lo llevó. Por suerte vi ahora con el asunto de la sentencia, que hubo dos juezas que se pusieron la falda y entonces se opusieron al resto y dijeron lo que pensaban. Un día de esto me llegará al tribunal algún asunto relativo al concordado. Yo creo que ellos ya se han declarado a favor de la católica como jueces. Creo que han perdido totalmente su autoridad. No me pongo más tiempo, y yo le pedí a los pisos y a los marinos darle un espacio, 5, 6 o 6 minutos y medio, para que dirija la palabra sobre el tema, porque el libro indudablemente todavía no. Así que los pisos